buena! Y hoy tenemos una receta fresca y saludable, deliciosa. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Y muy sencilla, sobre todo. Así es, sencilla. Muy rico. Para todos, pero avalada especialmente por la Asociación Mexicana de Diabetes, así que cómasela con tranquilidad. Es correcto, vamos a utilizar diferentes ingredientes muy ricos y pues de algo diferente a lo tradicional que conocemos de lechuga, una ensalada de lechuga y jitomate, algo diferente, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces, ¿qué tal si conocemos entonces los ingredientes para esta deliciosa ensalada? Ay, qué rico. Para esta ensalada con uvas y fresas, 2 porciones, necesitaremos media taza de fresas picadas, 10 mililitros de aceite de oliva, Una cucharada, o sea, 15 mililitros de vinagre de balsámico, una cucharadita de jugo de limón, una cucharada de miel de agave, 3 tazas de lechuga, 2 tazas de espinacas una taza de uvas rojas sin semilla. 40 gramos de queso panela. y 10 piezas de almendras y chanchan. ¡Rico! Chan, chan, chan. Eso es todo. Ah, chef, pero mira, muy sencillo esto. Muy sencillo, muy nutritivo, muy colorido y Muy sobre bien. todo maravilloso al paladar. Delicioso. ¿Cómo entonces comenzamos? Manos a la obra. A trabajar, chicas. Sí, chef. Eso. Ok, Pame, de aquel lado, por favor. Tenemos nuestras uvas rojas sin semilla. Sí. Vamos a irlas partiendo por la mitad. Sí. Esto simplemente es para presentación de nuestra ensalada. Gaby, Eso. vamos a limpiar nuestra espinaca. Vamos a recordar ahí en casita. Tú ya sabes, compañera, pero vamos a explicar ahí en casita. Eso. Vamos a ver. Ok, tenemos nuestra espinaca y lo único que vamos a hacer va a ser quitarle el tallito, exactamente. Ahora, cabe aclarar, por favor, cabe aclarar que podemos consumir el tallo. No hay ningún problema, señora. Esto es simplemente nada más porque el tallo es fibroso, entonces para eliminar eso. Muy bien. Ahora, yo del otro lado me voy preparando primero nuestra especie de vinagreta con la que vamos a aderezar nuestra ensalada. Tenemos el vinagre de balsámico, señora, lo consigue fácilmente en los supermercados, ¿ok? Ahora tenemos la miel de agave, muy poco conocida, pero Sí. Ideal para nuestras personas que viven con diabetes. Esto es importante respetar la cantidad que dice nuestra receta, ¿ok? Muy bien. Es muy poquito, simplemente es como para darle ese toque dulce caribeño, chicos. Eso. Ay, ¿verdad? Eso sí sabemos nosotros por aquí, chef. Es correcto. Ahora tenemos nuestra lechuga, en este caso, bueno, yo traje lechuga roseta, que es este tipo de Uy, lechuguita. qué bonita está. Qué bonita, linda. ¿verdad? Qué bonitos colores. Deliciosa. Y deliciosa. A mí en lo personal, vuelvo a repetir, señora, yo sé que ya lo he comentado, pero me encanta mucho la de raíz. Es un poquito como más dulce, a diferencia de la romana, que es la que conseguimos por lo general en la Oye, esquina. ¿cómo limpiamos la lechuga para aquellos que están haciendo sus primeras ensaladas? Sus primeras ensaladas, pues simplemente la deshojamos, perdóname Gaby que me atraviese. Adelante. Simplemente la deshojamos, Pam, y como cualquier verdura la ponemos con desinfectante en un bowl con agua. Si no la vamos a utilizar al momento, les recomiendo que la dejen en el agua. Ah, muy bien. Porque muy bien. ahorita sí, por el calor comienza como a marchitarse y todo. Ok. Ok, Muy bien, tenemos chef. nuestras espinacas, lo mismo, recuerden, hay que trocearlas, no hay que meterle cuchillo porque si no, se comienza a marchitar. ¿Listo, ¿Cómo vamos, chef? Pam? Pues Toma. muy bien, ya llevo varias. Está perfecto, échamelas para acá. Muy bien. Ok, vamos entonces, tenemos esto. Muy bien, vamos entonces, a ver, échamelas, Pam, muy bien, vamos a mostrar. Entonces, es muy sencillo de preparar, Qué delicia, chef. fácil, económico y rápido, es correcto. Vamos a agregar nuestra aderezo. De este y lo mismo, les comento, cuando preparamos una ensalada siempre es al momento. Al momento para que no se nos vaya a oxidar, ¿verdad? Es correcto si se nos oxida. Muy Y sencillo, bien. ya nada más montamos con nuestro queso panela y tan compañeras. En lo que lo vamos montando, ¿qué les parece si les recordamos los ingredientes para que usted pueda preparar esta deliciosa ensalada con uvas y fresas para 2 porciones? Es media taza de fresas picadas, Así es, 10 mililitros de aceite de oliva, una cucharada o 15 mililitros de vinagre balsámico, una cucharadita de jugo de limón, una cucharada de miel de agave, 3 tazas de lechuga, 2 tazas de espinacas, una taza de uvas rojas sin semilla 40 gramos de queso panela. y 10 piezas de almendras. Perfecto. Esto avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes para que se coma esta deliciosa ensalada. Qué completa, Y bueno, Dios mío, recuerde qué rico. también consultar a su médico para Así saber es. cuánta miel le puede poner y cada uno de estos ingredientes. Chef, muchísimas gracias.